Bueno, buenas tardes o buenos días, no sé qué horas son allá. Bueno, acá son las 8:15. Bueno, más o menos, esto es una parte de mi historia que viví allá en el templo y a veces no sé por dónde empezar. Y por el principio, fueron muchas cosas las que pasaron allá adentro. No puedo negar que también hubieron muchas cosas que me atrajo, ¿no? Y que pues que me parecieron buenas, ya sea por la ignorancia o por lo que me tenían lavado el cerebro, porque era pues muy inocente en muchas cosas hasta que empecé a viajar y empecé a darme cuenta de ello. Yo llegué ahí, supuestamente unos familiares, unas tías, las personas me convencieron de ir a ese lugar, iba a estar mucho mejor. Yo vivía en el campo trabajando para una familia en la cual no me daban la debida atención y me maltrataban mucho. Ellos llegaron a esa finca, recuerdo, estaba la maestra Yusbará Grexomes, una alemana, y llegaron con un mensaje como con de esperanza, ¿verdad? Entonces yo en esa época era bastante niño y la verdad me gustó mucho las cosas que enseñaba, no voy a negar eso. Y trabajé para conseguir mi pasaje y irme de monje. Bueno, igual no es tan importante cómo llegué o quién soy yo, ¿no? Lo importante es lo que pasaba allá adentro. Recuerdo cuando yo era nuevo, alcancé a conocer a la que las llamaron las Scoop y muy amigo de que era de Venezuela. Ella, pues hablamos como bastante con ella, yo hablaba mucho con ella, nunca me pareció una mala persona. Después todo el mundo me decía, ¿no? Que ella había hablado mal de los maestros, que había denunciado a los maestros por violación y que les había ofrecido la Iglesia Católica dinero para que hablen. Y por un lado me parecía, ¿por qué habrán hecho eso? O sea, en esa época tenía mucha inocencia, no era niño, pero la trataba primero con recelo porque decía, "Ah, no es buena, esas chicas no son buenas", pero me empecé a tratar, me parecía una muy buena persona y nunca vi nada raro en ella, ¿verdad? Nunca vi maldad y conocí la maldad después, a que personas que solo quieren dinero. Ahí mismo, en el mismo templo, misioneros, aljabas, monjes, se les notaba cuando querían o solo les importaba el dinero y nunca vi eso nunca, siempre la vi honesta, sincera y siempre me quedó la duda. En esa época me acuerdo que aún estaban los maestros y recuerdo una vez que a veces habían ayunos que eran por procesos supuestamente, ¿no? Pero lo chistoso era que los que tenían dinero no ayunaban. Se escuchaban las ollas pitadoras por todo lado, los sancochos y solo eran los que no teníamos dinero los que ayunábamos. Y en eso era no tenía dinero y al parecer alguien quiso ayudarla, le trajo comida por el monte y yo en esa época yo todavía no hablaba mucho con en mi peliculado que estaba, yo estaba viendo a Zona Rey, veo que un muchacho me ve y sale a correr y pues yo de inocentemente fui y lo reporté y me llegó el maestro Samael en la moto y me dijo, ¿con quién iba a hablar? Y recuerdo que sabía que salía a la cabaña de y la miré tan vulnerable y decidí callarme esa parte, decir, no sé, solo estaba merodeando por acá. Me miró y no sé si se dio cuenta que yo sabía o no. Y el maestro Samuel me montó en la moto y me llevó al Mulara, que es como la plaza ahí pues del templo. Y cuando fui ahí pues no lo reconocí. Igual me recordaba el rostro de él, pero fue muy rápido como lo vi. Recuerdo que era medio bajito y crespito. Y había muchos bajitos y muchos crespos en el templo. Entonces quedé mirando para todos lados. Y dije, ¿quién será? Tratando de quedar bien por ser nuevo, ¿no? Era nuevo y dije, bueno, todo el mundo me había hablado de que el maestro Kellogg era el enviado de Dios y que el maestro Samuel era también el enviado de Dios y que, mejor dicho, que te llenan una película que los ves como las personas ven una estrella de cine o un cantante famoso. Entonces, obvio que quería ganarme la confianza de ellos, pero sí me dio mucho pesar entonces decidí callarme esa parte. Bueno, al final lo encontramos, maestro Samuel me trajo otra vez a Rivera, me dejó allí y quedó así. Y después yo hablé con que ves, ese chico sé que salió de tu cabaña, no te preocupes, no te voy a meter en problemas. Solo que pensé que, no sé si te robó algo, no. Y ahí me dijo, no, él me traía comida. Él no venía a robar. Entonces me disculpé con ella. No, no te preocupes, está muy bien lo que hiciste, está bien lo que hiciste, son las reglas del templo. Ella era muy curioso porque ella me hablaba mal
todo el mundo me hablaba mal de ella, pero ella no me hablaba mal de nadie. Ella simplemente, ella parecía muy ejemplar y entonces me costaba como creer, o sea, empecé a dudar de lo que me decían de ella y empecé a tratar más con ella. Nunca, la verdad, nunca le vi nada malo. Y ahora que soy una persona ya adulta, era solo una niña, no tenía, creo que 16 años cuando la conocí a ella. No, era, y era muy humillada, y la hermana de que no recuerdo el nombre, eran tres. A las tres las conocí y las tres me parecían muy buenas. Había una que sí parecía como, sí, como me acuerdo era como más vaniosa, pero creo que eso no te hace malo tampoco. Después eran bastante inteligentes, me acuerdo que incluso eran buenas para el lenguaje de señas, hablaban esperanto, hablaban un poco inglés y de ahí pues me contaban que habían sido mandaderas del maestro bien allegadas. Entonces yo me preguntaba por qué ellas habían traicionado al maestro. Entonces me dijeron no, que eso siempre pasa con la gente que conoce mucho la luz, después el demonio, las fuerzas del mal lo tientan. Y yo creí la historia, obviamente. Y una vez me acuerdo que la última vez que vi a ella se estaba escapando. Estaba llorando mucho. Dije, no te vayas, tú eres inocente. Yo sé que eres buena. No, tú no sabes nada. No sabes nada. Yo tengo que irme de acá. Llorando, pero demasiado. Y nunca voy a olvidarme de esa imagen. Nunca, porque en realidad nunca me habló su verdad. Nunca la conocí realmente sus problemas. Solamente palpé un poco de ella exteriormente, ¿no? Como ella trataba y nunca me pareció mal. Y me dolió, me acuerdo. Iba con solamente una cobijita envuelta, unos plásticos. Entonces me preguntaba a mí mismo, si supuestamente la iglesia le pagó para que denunciara a los maestros por violación, ¿por qué no tiene dinero? Y no tenía ni un peso y se escapó. Fue el último que supe de ella. Y ya, ¿no? Pues eso fue todo con respecto a después no supe, creo que ella sí se fue con permiso, pero yo me acuerdo que yo empecé a hablar más con ella. Ella decía que ella tenía un hermano de la edad mía y me tenía cariño y yo le agarré cariño y nunca le vi nada malo en realidad. Eso fue creo que mi primer contacto con denuncia de violación del templo, fueron con esas chicas. Y bueno, no voy a mentir, no les creí. O sea, yo dije, pero sí me quedó sonando todo lo que pasó, o sea, lo que vi. Ya, pues, si mintieron, ¿por qué lo hicieron? Si les pagaron, ¿por qué no tenían dinero? Y si ella era inocente, ¿por qué escapó? Cuando escapó, ¿por qué me dijo que yo no sabía nada y que no me quería meter en problemas? Que simplemente tenía que irse de ese lugar, que no aguantaba más. Y se fue llorando. Nunca voy a olvidar eso. Y lo más curioso que me ha pasado con muchos monjes antiguos, buenos, de confianza, que incluso aún son famosos en el templo y que aún son venerados o que son respetados, y por respeto a ellos o que aún están ahí por el hecho que tal vez tienen familiares y todo eso, no voy a decir los nombres de ellos. Ellos mismos también me han dicho que pasan muchas cosas que la gente no sabe, que tampoco ellos creen que los maestros sean enviados de Dios. Pero bueno, eso ya lo supe más adelante. Esa vez solamente fue eso lo que supe. Después, bueno, me atuve a la rutina, que son la madrugada, los ejercicios, los turnos de guardia, en ser revisado para entrar, que tengas toda la ropa marcada. Bueno, que me parecía una cuestión de disciplina y lo respetaba, no me parecía mal. Y me parecía bueno los ejercicios, que el vegetarianismo, que todo eso me parecía maravilloso, me gustaba, e incluso me gusta, no voy a mentir. Pero al final de cuentas esto son filosofías orientales que la puedes encontrar en libros, en internet, totalmente gratuito. Ahí te presentaban como los maestros, como dueños de esa sabiduría, ¿no? Como los que ellos fundaron, como los dioses que encarnó a Zeus, que encarnó a un montón de dioses encima. Y claro, la gente sentía que cualquier cosa que practicaba, ellos eran dueños de eso, ¿no? Y los maestros los traté porque trabajé para ellos, me hizo trabajar en unas fincas, trabajé en varias fincas de ellos, cargaba alimentos para ellos en la mochila, un morral, caminaba 4 o 5 horas, me parecía maravilloso, no me quejaba de mi trabajo. Solo que ahora que salí al mundo, me hubieran podido pagar un poco, ¿no? Nunca me pagaron. Trabajé muchos años cargando alimentos de las fincas a la cocina de ellos. Me hacían sentir bien, eran muy inteligentes. O sea, me decían que cuando habían como procesos que no podía entrenar al interior del templo, no,
Yo llegaba y me decía, no estás autorizado para entrar a cualquier parte del templo, tú eres trabaja para la cocina del maestro, o me da comida del plato de él. Entonces, obvio que me hacía sentir bien y decía, "Oh, pues, estoy bien". Te hacen sentir como parte importante de algo. Pero viendo de un lado así humano, normal, tenían que haberme pagado porque era un trabajo más. Nadie se preocupaba por los estudios de los jóvenes. Hay mucha gente que no estudió y que me digan que sí, están mintiendo. Que sí hubo unos estudios, pero para algunos, y la verdad los que estudiaron tuvieron que salir de ese lugar para ir a estudiar. Pero ahí en el templo mismo, estudios realmente no había. Era más doctrina, más atalaya, cargar leña, recorridos, labores así. No era tanto que te preparen, ¿no? Y siempre era interrumpida por algo. Sí hubieron muchos monjes que se preocuparon por los jóvenes, que querían que estudien, que hagan algo, que aprendan algo, pero siempre interrumpió por algo, ya sea por una emergencia o que por el jefe decía que había un chisme, que están fornicando. Si se reunían los jóvenes, todo el tiempo eran reprimidos, todo el tiempo era represión, represión, todo el tiempo. Eso lo recuerdo muy bien. Cualquier cosita era chisme. Y después ya supe que los jefes, los encargados o los supuestos representantes del maestro gateaban con monjes nuevas, aprovechándose que ya no tenían nada para comer, les ofrecían buena comida, mejor estancia en el lugar y se acostaban con ellos, estando ellos casados. Después, cuando salieron eso a la luz, decían, claro, pero eso fue culpa de ellas, que eran prostitutas. Siempre las culpables eran ellas y no como los que suscitaban que pase eso. No sé cómo explicarlo, la verdad. Porque así como hay un machismo afuera en la sociedad, había un machismo muy marcado o que no sé, creo que lo hay todavía. En las mismas doctrinas, por ejemplo, decían que una mujer jamás podía cristificarse, que tenía que encarnar en un hombre. Y si uno se portaba mal, encarnaba en una mujer. Ya solo con esa pedazo de doctrina ya estaba demarcando quién era superior y quién no. Que por algo los maestros eran hombres, que por algo la maestra Afrodita era la maestra Afrodita, pero quien mandaba ahí era el maestro Kelvin Samuel. Aún recuerdo cuando yo, en la época que trabajaba en el campo para los maestros, en las fincas de ellos, yo casi no me juntaba con los jóvenes. Era como algo solitario. Y todos los demás encargados, los otros monjes me trataban como que yo era mejor que los otros jóvenes, que no me juntara con ninguno, que todos eran unos pandilleros, condoneros, carameleros. Siempre me hablaban mal de ellos, pero por obvias razones yo necesitaba juntarme con gente de mi edad, porque era adolescente, era niño, tenía que jugar, tenía que desarrollarme creo que como cualquier persona normal. Entonces yo tenía un amigo que se llamaba de Medellín y a veces me juntaba con él a contar historias o a, o a contar, o sea, o a jugar a la lleva, o cualquier cosa. Y siempre jugamos a escondidas a veces, ¿no? Porque siempre, si jugábamos mucho, ya los jefes decían que estábamos haciendo algo malo, que seguro que ya estábamos fornicando. O sea, la maldad era tanto en ellos porque supuestamente ya eran seres de luz que llevaban más tiempo, pero todo era sexo para ellos, todo, nada era otra cosa. Y yo recuerdo una vez que estaba con él, con este parcero mío que nos íbamos a jugar siempre a la zona de Rea, a jugar a la llave en los árboles. La verdad que es uno de los mejores recuerdos que tengo ahí. Y empezaron a ver un proceso para una niña llamada. A ella la empezaron a juzgar que supuestamente se había acostado con medio templo, cosa que después yo supe que era total mentira, que no fue así. Que si habrá tenido novios o noviecitos, obviamente por separado, como cualquier chica de la edad, como cualquier ser humano que empiece a desarrollarse, pero nunca una prostituta como se la acusaba. Y empezó el proceso por los micrófonos. Era muy humillante para ella. Y nosotros escuchando, nosotros no, mi parcero mío me decía, no, no, ni nos metamos en eso. Nosotros sigamos lo nuestro jugando. Nosotros estábamos jugando. Después llegó la hora del almuerzo. Como creo que era un día sábado, no recuerdo bien. Nos llamaron a todos a que digamos algo en contra de ella. Hacían la fila. Que sí, que la vi, que no, que sí la vi hablando con un chico que estaba. Entonces todo el que era acusado, que había estado con ella, que había hablado con ella, iba para la NASA. La NASA era una cosa ahí que te acostabas en el piso
solo con tus pertenencias para dormir y la ropa, y dormías ahí y eras atalayado por 15 personas que te giraban a la izquierda y otras 15 personas que te giraban a la derecha. No podías bañarte, no podías hacer nada, y cuando llegaban los turistas eras como, eras como la cárcel de allá, por decirlo así, era la prisión de los más delincuentes del templo. Y bueno, esta chica estaba siendo acusada y todo aquel que era acusado o incriminado también lo metían para adentro. Y yo no tenía nada que ver porque no me juntaba mucho con los jóvenes. Me acuerdo que no tenía casi mucha amistad con ellos. Recuerdo incluso que ahí fue acusado uno que era achís, que decían que sí era medio pícaro o malo para el templo, pero para afuera, para la sociedad normal, era un chico más machista, obviamente, pero también es que el machismo se respiraba en el templo mucho machismo. Era muy importante la figura femenina, se hablaba que si no eras perfecto físicamente tampoco eras internamente, o sea, se justificaba místicamente el machismo y el superficial, el ser superficial, ¿no? Exigir a la mujer que sea prácticamente una mujer perfecta para el hombre. Pero bueno, eso aparte. Y a mí también había un monje argentino que creo que nunca había una persona tan vaga en mi vida, que no quisiera hacer nada, pero el que más hablaba y que gustaba más juzgar a las personas. Me pidió que hablara. Dice, no, pero yo que voy a hablar y no tengo nada en contra de la chica. Y el maestro Pitagedón hablaba más y metía más y más cosas en contra de ella. Y la chica estaba un mar de llantos, llorando, pero a cántaros. Yo miraba a esa chica, pero creo que en esa época esa niña tenía 13 años. Dije que tan mala puede ser. Todo el templo, personas de distinta edad, mayores, jóvenes, grandes, ancianos. Era como un juicio de la Inquisición o un juicio de las brujas de Salem. Y todos confiados que también yo iba a dar en contra de ella, porque no me juntaba con los jóvenes. Me dieron el micrófono. Y yo recuerdo que la miré a ella y no me pude contener una lágrima, porque la vi, sentí el dolor de ella, la miré y dije, no la conocía, nunca había tratado con ella, pero me recordó un poco a la que se escapó, a una de las Scoopers. Y lo que primero que atiné a decir es, ¿cómo es que nos hacemos llamar pueblo de Dios cuando juzgamos a una niña de 13 años como si estuviéramos en un pueblo de la guerrilla? Lo único que falta es que la pongamos contra un muro y la matemos. Solo falta eso. No dice que en la Biblia dice que no hay que juzgar. Todo el mundo la está juzgando. Yo dije lo que sentían en ese instante que era lo correcto. Decía, sentí que era exagerado lo que estaba pasando con ella. Y yo para mi parecer, el maestro no iba a estar a favor de esto. Entonces, con más confianza lo hice. Dije, no, esto, lo que están haciendo está muy mal. Todo el mundo solamente está acusando, porque recuerdo también que una de esas dijo que el que tenía algo en contra de ella iba a ser limpiado de sus delitos. Ja, ¿para qué dijeron eso? Porque la fila se hizo más larga que para la comida. Entonces yo dije, no, aquí mucha gente solo está acá para limpiar sus supuestos pecados, tirándole piedras a una niña de 13 años. Y solté el micrófono y las personas que me dieron el micrófono se sintieron muy decepcionadas. Me acuerdo del argentino. Y, y me acuerdo que me dice, parcero, ¿qué hice? No hiciste decir nada, te metiste un problema. ¿Cuál problema? Parece que esa muchacha no creo que se haya acostado ni con un hombre, y si lo haya hecho, ¿qué? O sea, y después se supo después la conocí, ella no ni siquiera conocía un hombre, tenía solo 13 años, era una niña, ni siquiera había tenido novio cuando fue acusada, solo quería tener amistades, como cualquier persona en la de ella. Y me fui para mi cabaña a comer, me acuerdo, porque era un día sábado, sí, ahora que recuerdo era un día sábado porque no había labores. Y cuando estaba a punto de comer llegaron 15 personas a mi cabaña. El tipo llegó como la policía. Y me dijeron, bueno, saque sus cosas que va para la NASA. Yo, ¿cómo? Sí, va para la NASA. Y eso era como que vas preso, ¿no? Como que ya vas a ser contado entre los delincuentes. Yo me acuerdo que de rabia agarré mi colchoneta, mi cobija y agarré un libro. Recuerdo muy bien, agarré un libro a escondidas porque estaba prohibido leer. Eh, Dos libros agarré. Siddhartha de Hermann Hesse y La rebelión del Cebú de Samuel Weor. Y los llevé escondido.
y para la NASA. En la NASA todo el mundo me- me- los que estaban conmigo, mis supuestos, las personas que estaban a cargo mío, todo el mundo venía y me decía algo malo. Si eres una vergüenza. Nadie me dijo ni una palabra de aliento, fue todo muy humillante, recuerdo. Igual en el fondo casi me arrepiento de haberla defendido, pero dije, sabes que no me arrepiento. Yo sé que esa chica es inocente y todo el mundo acá son unos exagerados, son unos pasados. Lo único que me dio amargura es que todo el mundo me hacía sentir como si hubiera hecho un delito, como si hubiera hecho algo realmente muy malo. Y después cuando estaba ahí metido entre la NASA tampoco no podía hablar con ellos porque no era amigo de ellos. Y la chica, bueno, no tenía como humor para hablar con alguien, ella era la más afectada y eso solo se la pasaba llorando, recuerdo. Que es que eso fue muy pasado, no, nunca me voy a olvidar. Y bueno, nos decían que nos iban a botar del templo, nos decían un montón de cosas. Cada vez que venían turistas nos miraban, porque habían los turistas eran los visitantes, nos miraban como bichos raros, como malandrines, como lo peor del templo. O sea que es muy loca que nos hayan hecho sentir así cuando muchos de los que estaban ahí eran ex sicarios, ex ladrones, ex proxenetas de prostitutas y solamente yo al final no sé por qué hacían eso, pero lo que sí aprendí estando afuera es que eso era un gran teatro para la gente afuera, que ellos armaban para captar la atención y decir que era un monasterio del pueblo de Dios y aquí se hablaba en serio, si que era en serio que se hablaba que las personas venían a este lugar a perfeccionar sus almas y que no se iban a admitir ni un delito. Y eso generaba muchos diezmos, muchas donaciones, que nunca llegaban a los monjes, que eran los que éramos parte del teatro de ellos, los personajes o las fichas que montaban el gran teatro para los turistas y para la gente que traía dinero, por cómo era la estrategia para no llegar las ofrendas a nosotros. Siempre habían robos. Que de una caja de dinero alguien sacó tanto y ese dinero está maldito y hay que quemarse. Yo estoy seguro, lo puedo jurar que nunca quemaron ese dinero. Que llegó una ofrenda de un montón de alimentos y que hay que botarse a los marranos porque alguien robó. Estoy seguro que tampoco se hizo eso. Solo era para desviar las ofrendas que eran para los monjes, que nos rompíamos el hombro soportando el teatro que ellos armaban con nosotros, las guardias gratis, el trabajo gratis, decían que nosotros éramos alimentados por el maestro, que nos teníamos que trabajar porque no éramos unos vagos, pero ellos sabían exactamente lo que hacían con nosotros, ellos sabían muy bien que nosotros no estábamos ahí a balde, que no era que estábamos llenando espacios y éramos mantenidos por si algún día íbamos a ser hijos de Dios y que algún día íbamos a montar energía. Nadie da comida gratis, nadie es tan estúpido de alimentarte muchos años gratis, nada era gratis, eso generaba beneficios, generaba ganancias, el templo genera ganancias. Por eso cuando yo salí a la ciudad vi tantos encargados con casas, con carros. Los monjes a duras penas a veces teníamos un par de zapatos nuevos que a veces nos regalaban o jabón. Me acuerdo que para buscar comida yo a veces me tocaba volarme a los puntos, cerca de los puntos de Atalaya y trabajar por los campesinos para un poco de comida, para conseguir panela, para conseguir un poco de arroz, para comer mejor. La comida que nos daban allá era bueno, era sana, pero era como la cárcel. Era una olla con un pedazo de cebolla picada, unas papas nadando y cáscaras nadando. Muy rara vez se comía bien.